Dios por todos los siglos. Querido Dios, en esta mañana estamos aquí un grupo de sus hijos para escuchar su palabra, para que usted nos hable a través de ella. Querido Dios, también oramos por los diezmos y ofrendas que nuestros hermanos han depositado, Señor, para el avance del Evangelio. Que puedan servir y ser utilizados sabiamente, Señor. Querido Dios, ahora vamos a abrir su palabra pidiéndole primeramente perdón por nuestros pecados y que su Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros para así poder entender su palabra. Señor, bendíganos con su presencia, que sea usted quien hable. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gustavo también a los tiempos, lo vemos. Feliz sábado, Gustavo. Gracias por venir. También aquellos hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, sean todos bienvenidos a través del YouTube y también a través de la radio. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un tema que yo pienso que todos conocemos. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, específicamente en el versículo 24. Una parábola que nos tiene que dejar una enseñanza hoy, que nos tiene que, hermanos, hacernos reflexionar en el tiempo en que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Que tiene que hacernos reflexionar también de la manera en que estamos viviendo, qué le estamos entregando al Señor, cómo estamos llevando nuestra vida en este mundo. Y yo quiero comenzar con una cita que está ya en un libro muy hermoso, se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 94. Dice de la siguiente manera esta cita: está por sobrecogernos el día en que los justos serán atados como trigo precioso en gavillas para el alfolí celestial, mientras que los perversos serán como cizaña, recogidos para los fuegos del postrer gran día. Pero crecen juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al cumplir con los deberes de la vida, los justos se verán hasta el último día en contacto con los impíos. Los hijos de la luz están diseminados entre los hijos de las tinieblas, para que todos puedan ver el contraste. Así han de demostrar los hijos de Dios las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esta cita nos está diciendo claramente de que está por sobrecogernos el gran día en que los justos serán atados como trigo para el granero celestial. Y ese día lo estamos viendo que está más cerca de cuando nosotros hemos creído. Y como decía antes el pastor, hermanos, las señales demuestran que ese día ya está a las puertas. Amén. Por eso usted y yo, hermanos, debemos prepararnos para ese gran día. Porque hoy se está llevando un juicio investigador que empezó de 1844. Y hermanos, si usted y yo no estamos preparados y entregar nuestra vida al Señor, nos vamos a perder. Así de sencillo. Pero bien, vamos al libro de Mateo capítulo 13 todos, el versículo 24, y vamos a leer una parábola ahí, que vamos a hacerla en manera de estudio, para que así podamos entender un poco más, hermanos, de lo que queremos decir. El libro de Mateo capítulo 13, los versículos 24 en adelante vamos a leer, dice la palabra de Dios: les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí el Señor Jesús empieza, hermanos, a referir otra parábola a sus discípulos, otra parábola a la multitud que lo estaba escuchando, y les dijo: el reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. ¿Por qué el Señor Jesús dijo estas palabras? La sierva nos responde, dice, en palabras de vida del gran maestro, la página 49, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo, ¿en dónde? En el mundo. La iglesia de Cristo en el mundo está puesta ¿para qué, hermanos? Para hacer luz, para ser, hermanos, la representante de Cristo en esta tierra. Amén. La parábola es una descripción de lo que pertenece, lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de ¿quién? De su iglesia. Y sigue diciendo, en verdad, el Espíritu Santo ha salido por todo el mundo. Por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia
donde hemos de crecer y madurar para el alfolí celestial. Es en la iglesia, hermanos, en que cada uno de nosotros debemos desarrollar, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo. Es en la iglesia, hermanos, que debe hacerse una obra de reforma, una obra de consagración a Dios. Y dice aquí, como dice ella en la parte final, hemos de crecer y madurar para el granero celestial. Es aquí, hermanos. Pero bien, ¿cuál es el objeto de la más alta consideración de Dios en este mundo? ¿Qué es lo que Dios tiene más en estima en este mundo? ¿Qué ama tanto? En el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 25, un texto muy conocido, que el Señor, ahí dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo mejor textualmente para que así podamos ir siguiendo lo que yo quiero decir. El libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 25. Un texto que usted conoce, hermano, muy bien. Efesios 5, 25 nos dice ahí la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, la pregunta era, ¿cuál es el objeto de más alta consideración de Dios en este mundo? Cristo ama a su iglesia. Y hermanos, eso es lo que Dios tiene en alta consideración. Y la sierva nos dice: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra a la cual Él concede su suprema consideración. A pesar que la iglesia, hermanos, la veamos en dificultades, a pesar que la iglesia tenga errores, a pesar que los miembros de la iglesia tengan defectos de carácter, pero Dios ama a su iglesia. Y ha venido a dar y dio su vida por cada uno de nosotros, para que tengamos esperanza de vida eterna. Sigue diciendo, mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él, a ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Hermanos queridos, el Señor nos hace la invitación de ir a Él, de acercarnos a Él con nuestros defectos de carácter. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos ser, hermanos, restaurados a la imagen de Cristo Jesús. Para que podamos, hermanos, reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo y ser un testimonio vivo, hermanos, de que Dios obra a través de su iglesia. Pero bien, ¿quién más está ocupado en sembrar? La parábola nos comenzaba diciendo, volvamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 24, nos comenzaba diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero hermanos, hay alguien más que está ocupado en sembrar y siembra otro tipo, ¿verdad?, de fruto. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, ahí mismo, el versículo 38 y 39. Nos dice la palabra de Dios, nos sigue diciendo ahí, el campo, dice, es el mundo, dando la explicación de la parábola del Señor Jesús. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Hermanos queridos, el Señor Jesús empezó diciendo que un buen hombre sembró buena semilla en su campo, pero hay otro que sembró ¿qué? Mala semilla. Dando la explicación de la parábola, el Señor Jesús dice que este hombre que sembró mala semilla en su campo, ¿quién era? Satanás. ¿Por qué, hermanos? En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 49, nos dice ahí, la cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Eso significa la cizaña. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. Dios nunca ha sembrado, hermanos,
nada malo. El que lo hizo fue ¿quién? El enemigo de los hombres, el diablo. La cizaña es sembrada siempre ¿por quién? ¿Por Dios? ¿Por sus ángeles? No, por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Así que, hermanos, aquí vemos claramente de que el que siembra la cizaña dentro del pueblo de Dios es nada más y nada menos que ¿quién? Que el enemigo de Dios y del hombre. Pero hay otra cita más que yo quiero leerles, que usted preste mucha atención a esta cita. Testimonios para la iglesia, para los ministros, la página 43. Miren lo que dice aquí la sierva. Mientras el Señor trae la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, mientras el Señor trae a su iglesia a personas que realmente sienten esa convicción, esa necesidad del Señor Jesús, Satanás también al mismo tiempo trae a su fraternidad a personas que no están convertidas. Al mismo tiempo que el Señor hace el llamado e invita a todos aquellos que quieran acercarse al Señor Jesús, entregar su vida al Señor Jesús, al mismo tiempo, hermanos queridos, también Satanás trae su fraternidad a personas que no están convertidas. Y por eso que dentro de la iglesia hay problemas. Por eso que en la iglesia hay muchas veces contiendas, porque están junto el trigo y la cizaña. Pero no es nuestro deber saber quién es trigo y quién es cizaña. Eso le pertenece al Señor. No a nosotros. Y termina la cita diciendo, hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para el progreso de la obra de Cristo. Y la otra, para la corrupción del pueblo de Dios. Esas son las dos influencias opositoras que hay dentro de la iglesia. Aquellos que trabajan por agrandar y hacer crecer el reino de Dios. Por extender, hermanos, este evangelio que nos ha sido encomendado para darlo a toda tribu, lengua y nación. Pero hay otro grupo que se concentra, hermanos, en la corrupción del pueblo de Dios, en meter cizaña dentro de la iglesia. Y por eso es que hay muchas veces que la iglesia tiene sus defectos, tiene sus problemas. Pero, hermanos, Dios ha tenido paciencia y sigue teniendo paciencia con aquellas personas que quizás estén haciendo una obra equivocada. Pero como dije, no nos toca a nosotros saber quién es trigo y quién es cizaña. Cada uno de nosotros sabe qué es. Cada uno de nosotros sabe a quién está sirviendo. Y hermanos, y realmente cuando se vea de qué estamos hechos, es cuando venga la prueba final. Ahí se verá quién es quién estuvo de parte de Cristo y quién estuvo de parte del enemigo. Quién realmente se consagró su vida a Dios y quién no. Ahí vamos a saber, hermanos. Pero ahora tenemos, como dice la parábola, van a crecer juntos ¿hasta cuándo? Hasta el final del tiempo. Bien, vamos a seguir, hermanos, pero en la parábola, ¿cuándo trabajó el enemigo? ¿Cuándo él sembró la cizaña? ¿Y qué podemos aprender de eso? Vamos al libro de Mateo, ahí mismo, capítulo 13, versículo 25. Seguimos ahí mismo en la parábola. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo el enemigo sembró la cizaña? ¿Cuando los hombres estaban despiertos? ¿Cuando los hombres estaban atentos? ¿Cuándo fue que sembró el enemigo la cizaña? ¿Cuando los hombres qué? Dice la parábola, dormían. ¿Acaso Satanás siembra la cizaña cuando los miembros de la iglesia están estudiando la palabra de Dios? Cuando los miembros de la iglesia están orando, cuando los miembros de la iglesia están buscando más del Señor, Satanás no tiene tiempo de introducir cizaña muchas veces en nuestras mentes. Es cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, es cuando Satanás hace esa obra. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos el estudio de la palabra, cuando descuidamos muchas cosas que, hermanos, tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual vaya creciendo cada vez más.
Cuando descubrimos todas esas cosas es cuando Satanás siembra la cizaña. Hay otra cita que les voy a leer, y lo dije que voy a hacer en manera de estudio. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 493. Cuando se habla la palabra de Dios, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo, que es su delegado para este momento. Escuchad atentamente, dice ella, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Las palabras que si las escucharas, salvarías vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios, que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Vemos cuchicheos, vemos, hermanos, risas, e incluso oímos celulares. Y entonces podemos perder, hermanos, quizás una palabra que Dios quiere comunicarnos hoy a nosotros, por estar distraídos en otras cosas. Y sigue diciendo, si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerán a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Hermanos queridos, aquí vemos claramente de que si nuestros ojos fueran abiertos, si nuestros ojos, hermanos, pudiéramos ver las cosas que quizás muchas veces no vemos, invisibles, viéramos ángeles que están aquí junto con nosotros. Ángeles que están anotando todo lo que sus hijos, los hijos de Dios, hacen dentro de la casa y del culto al Dios vivo. Nos llenaríamos de vergüenza, hermanos, muchas veces, porque venimos a la iglesia muchas veces a dormir, a cuchichear y a estar pendientes de otras cosas y no más de las cosas del Señor. Nos llenaríamos de vergüenza cuando viéramos a los ángeles escribir todo lo que nosotros hacemos. Pero no tenemos conciencia en qué lugar estamos muchas veces. Somos inconscientes, hermanos, de reconocer de que estamos ante el Dios del universo cuando llegamos a este recinto. En el momento en que este recinto, hermanos, se ora y se invoca la presencia de Dios, todo esto se convierte en lugar santo. Cuando Moisés estaba en el desierto y el Señor se le presentó a través de una zarza ardiente, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Saca tu calzado, porque en el lugar que estás pisando es santo. Si nosotros hermanos, fuéramos conscientes de eso, no haríamos muchas veces las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Pero no somos conscientes de eso, lamentablemente. Pero bien, entonces, hermanos, ¿cómo podremos evitar esta obra de Satanás? Esta obra de sembrar cizaña. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos todos allá, vamos a estudiar la palabra de Dios. El libro de Primera de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 5 hasta el 8, vamos a leer. Vamos, ¿cómo podemos evitar esta obra que Satanás está haciendo en medio de su pueblo, del pueblo de Dios? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, hermanos, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Y sigo el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el consejo del apóstol Pablo es que no durmamos como los demás.
El consejo del apóstol Pablo es que estemos velando, atentos, estudiando la palabra de Dios en todo momento que tengamos oportunidad. En todo momento que se nos dé una oportunidad, quizás en el trabajo, reflexionemos sobre la palabra de Dios, quizás en la casa, cuando tengamos un tiempo libre, busquemos de Dios a través de su palabra, a través de la oración. No perdamos, hermanos, el tiempo, porque, hermanos, valga la redundancia, el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas, y si no nos preparamos, hermanos, vamos a perdernos, lamentablemente. Otra cita más: si se hubiera ejercido la fidelidad y vigilancia, si nadie hubiese dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña entre el trigo. Satanás no duerme nunca. Eso nosotros debemos entender. Satanás nunca va a dormir, nunca duerme. Siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar a sus agentes a diseminar el error, pues haya suelo propicio en muchos corazones no santificados. Haya un terreno adecuado, productivo en muchos corazones, hermanos, de personas que no están santificados por la verdad, que no han sido santificados por la palabra de Dios. Ahí donde Satanás encuentra, hermanos, tierra fértil para sembrar el error. Pero, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 26, descubrieron algo estos hombres. Y cuando la hierba salió, dice ahí en Mateo 13, 26, y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Estos hombres se dieron cuenta, hermanos, que apareció la cizaña. El versículo 27 y 28 nos dice algo muy importante. ¿Qué propusieron hacer con el fin, hermanos, de conservar la pureza de la cosecha? 27 y 28 nos sigue diciendo: y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hermanos, estos siervos de este hombre se dieron cuenta de que en medio del trigo había crecido otra cosa que no era trigo, que era muy parecida pero que no era trigo. Gracias a Dios, yo en mi país tuve la oportunidad de conocer al trigo. Fui donde había siembras de trigo, en la sierra. Y eso se ve desde lejos. Parece olas del mar cuando sopla viento. Y, hermanos, ahí yo pude conocer realmente la cizaña. Yo le pregunté al dueño del terreno, le digo: ¿cuál es la cizaña? O sea, ¿cuál es la hierba que no vale? Porque todo está igual. Yo, por mí, todo es trigo. Dice: no, ahí me enseñó realmente cuál es la diferencia. Y, hermanos, eso muchas veces pasa en la iglesia. Muchas veces no hay diferencia entre los que aman a Dios y los que hacen el error. Y, hermanos, y muchas veces nosotros queremos hacer como estos hombres de la parábola, ir a arrancar la cizaña por nosotros mismos, cuando ese trabajo no nos ha dado Dios. Ese trabajo se le pertenece al Señor. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 50 nos dice: los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Sí, hermano, muchas veces nos entristecemos al ver tantos problemas en la iglesia, personas que muchas veces, hermanos, no edifican, más bien destruyen. Dicen, anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, estos siervos fieles. Como los siervos del Padre de Familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero ese trabajo no se nos ha dado a nosotros. Ese trabajo le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Por eso, hermanos, las palabras nos dan la respuesta. ¿Cuál fue la orden del Padre de Familia cuando ellos pidieron arrancar la cizaña? Miren lo que dice el versículo 29 y 30 de ese mismo capítulo de Mateo. 29 y 30 dice: mas él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero.
La orden del padre de familia a estos hombres fue que no hagas eso. Quizás por querer arrancar la cizaña puedas también arrancar el trigo. Y la sierva, hermanos, nos dice claramente, así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con los buenos granos, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto, habrían permanecido firmes. Al hacer esta obra muchas veces por nosotros, al querer sacar la cizaña de la iglesia, quizás no estemos sacando también el trigo. Por eso esa obra no se nos ha dado a nosotros. En su misericordia y longanimidad, Dios tiene paciencia con el impío, así como usted y yo también la debemos tener. Y aún con el de falso corazón, Dios tiene paciencia. Entre los apóstoles escogidos por Cristo, ¿quién estaba ahí, hermanos? El pastor Anta habló de eso. ¿Quién estaba ahí? El que entregó a Cristo, ¿quién era? Judas, ¿verdad? Entre los apóstoles escogidos por Cristo estaba Judas, el traidor. Y sigue diciendo eso. Deberá ser causa de sorpresa o desaliento el que haya hipócritas entre los obreros de Cristo. Será causa, hermanos, que nosotros nos desanimemos y nos desalentemos, porque muchas veces en la iglesia hay gente hipócrita. Y como dijo antes el pastor, los primeros hipócritas somos nosotros. Si aquel que lee los corazones pudo soportar al que como él sabía lo iba a entregar, con cuánta más paciencia, hermanos, usted y yo, deberemos nosotros también soportar a los que hierran. Así como Cristo soportó, hermanos, 3 años y medio a Judas, nosotros también tenemos que soportar muchas veces a nuestros hermanos que cometen errores. No somos nadie para juzgarlos, pero también, hermanos, debemos manifestar paciencia, debemos manifestar amor hacia esas personas y en vez de tratarlas de sacar, más bien atraigámoslas a Cristo Jesús. Quizás en el camino puedan cambiar. Ya que se acercaron a la iglesia, quizás con la idea de hacer daño, pero hermanos, en vez de sacarlos, mejor traigámoslos a Cristo. Bien. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo es simbolizada la obra de separar el trigo y la cizaña? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 9. Hay algo importante ahí. Y ya con esto voy a ir cerrando. Ezequiel capítulo 9, los versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios ahí. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el cinto de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, aquí estamos viendo una obra de juicio. Estamos viendo, hermanos, de que Dios, Jehová, le dice a este varón: pasa por en medio de ¿qué? De la ciudad, ¿por medio de quién? De Jerusalén, por medio de la iglesia, y pon una señal a quienes, hermanos, aquellos que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. No sobre aquellos que están, hermanos, muchas veces buscando el error para juzgar, sino en aquellos que gimen y claman por el pueblo de Dios, que oran por la iglesia, que a pesar que esté debilitada, defectuosa, mejor en vez de criticar nos ponemos a orar. Hermanos, aquí estamos viendo una obra de juicio. La sierva en Primeros Escritos, la página 118, nos dice: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña y sellar
o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y nuestra atención. La obra de este ángel. Es una obra terrible, dice ella. ¿Cuál es la misión de este ángel? Dice que es el ángel que ha de separar el trigo y la cizaña. Testimonios para la Iglesia, para el ministro, para la página 237 nos dice: el tiempo de juicio es un periodo muy solemne. El tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, es muy solemne, es muy importante, porque se está llevando un juicio allá en los cielos, un juicio investigador, en que cada caso está siendo investigado allá en los cielos. El tiempo de juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia estarán separados. Se han colocado una señal sobre los justos. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores. Y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Hermanos, muy pronto dice aquí claramente, hermanos, se pondrá una señal sobre aquellos que se han separado del pecado, que han santificado sus vidas al Señor. Pero aquellos que no tengan esa marca serán destruidos. Así que, hermanos, el tiempo en que nos ha tocado vivir es muy solemne, muy importante. ¿Por qué Dios, hermanos, es el único capaz de juzgar a los que no son, a los pecadores, a los que realmente son cizaña? ¿Por qué Dios es el único que es capaz de juzgar a esa clase de personas? ¿Por qué, hermanos? Vamos al libro de Salmos, capítulo 7. El libro de Salmos, el capítulo 7 y el versículo 9 vamos a leer. Termine ahora la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, pues el Dios justo prueba la mente y el corazón. Esta obra de juzgar, hermanos, solamente le pertenece a Dios porque Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros no podemos conocer la mente de otra persona. Ahí mismo en Salmos 44, 21, mire lo que dice también. Nos da otra referencia. Salmos 44, 21 nos dice ahí la palabra de Dios. ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce nuestros motivos, nuestros pensamientos? ¿Acaso no es Dios? Dice aquí el salmista. Él conoce los secretos del corazón. Proverbios 21, 2. El libro de Proverbios 21, 2, y yo les podría dar muchos textos más. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Si tratamos de distinguir de la iglesia, hermanos, aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente muchos errores. Si nosotros tratamos por nosotros mismos de sacar a aquellos que creemos que no son verdaderos cristianos, quizás cometeríamos errores. Porque quizás esos que pensamos que no eran cristianos, sean más cristianos que nosotros. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo así hacia Él. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. Muchos que nos creemos cristianos perfectos, ejemplares, quizás cuando venga la prueba, sonaremos como un vil metal. Nos daremos cuenta que nunca hemos sido cristianos verdaderos. Y quizás aquellos que nosotros juzgamos que no eran cristianos, que eran cizaña, quizás estén de pie de parte del Señor en ese tiempo. Y les quiero terminar, hermanos, con esta cita. Palabra de vida del Gran Maestro, en la página 50. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. ¿Qué habrá en el cielo?
Muchas personas, hermanos, que nosotros suponíamos que no iban a estar en el cielo, que se iban a perder. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha, ¿cuándo es, hermanos? Es el fin del tiempo de gracia. Ahí es la cosecha. Así que, hermanos, esa puerta aún está abierta para usted y para mí. En vez de ser jueces, en vez de juzgar y estar condenando a los demás, mejor pongámonos a orar y a pedir al Señor que cambie nuestro corazón primeramente. Y oremos unos por otros, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, que moras y reinas en los cielos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por las enseñanzas que usted nos deja a través de ella, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos auténticos, cristianos que demuestren que usted vive en sus corazones. Ayúdenos, Señor, a tener paciencia hacia nuestros hermanos que yerran muchas veces, a orar por ellos. Y ayúdenos, Señor, también a ver nuestros errores, para así poder cambiar. Denos, Espíritu Santo, Señor, para que haga esa obra en nuestras vidas, porque nosotros no podemos. Ayúdenos, Señor, a entregarnos por completos a usted, y que de hoy en adelante, Señor, podamos vivir de acuerdo a lo que profesamos. Podamos, Señor, siempre dar un testimonio de que somos hijos suyos, donde quiera que estemos. Bendiga los alimentos que nos vamos a servir en la parte de abajo. Que bendiga a aquellas personas que también verán este tema en diferido. Bendiga también a aquellas personas que no tienen un pan en sus mesas. Que usted pueda, Señor, suplir sus necesidades. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado, hermanos, y que Dios les bendiga.